Capítulo 63. Llegada inesperada. Muy dentro de mí sabía que algo como aquello podía pasar. Después de todo, no era fácil saber que tu hermana estaba saliendo con la mujer que arruinó su vida y la tuya. Estaba preparada para ese instante, incluso estaba lista para recibir un golpe, pero este jamás llegó. Sin embargo, dolía peor que un golpe. Dolía ver cómo Charlotte se quebró, dolía saber que aquella mujer fuerte y que siempre estaba preparada para todo, tenía pesadillas que llevaban mi nombre. Por supuesto que comprendía su reacción, jamás me atrevería a decir que fue exagerada, y de hecho, si ella decidía hacer algo en mi contra, lo aceptaría, pues yo causé en su mayoría aquel efecto dominó que las trajo aquí. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Después de regresar al hotel, Becky decidió quedarse en su habitación. Le di el espacio que necesitaba y no insistí en hacerle compañía, pues sabía bien que si aquello me dolía a mí, para ella era el doble de dolor. Habían pasado 2 días desde aquel suceso, 2 días en los que no había visto a mi novia, 2 días en los que no había visto a Charlotte o Ingfa, 2 días en los que esperaba durante una larga hora en mi restaurante a que alguna apareciera por bombón. Tenía miedo de ir a buscarlas, pero tenía mucho más miedo de saber que aquella ausencia era por algo mayor. Sin embargo, traté de mantener la calma. Había decidido reunirme con los chicos para hablar sobre aquello. La fecha para la inauguración del hotel estaba a la vuelta de la esquina y, aunque sabía bien que debía estar dando los toques finales, necesitaba de la compañía de mis amigos para hablar sobre mi vida personal, la cual se estaba convirtiendo en una gran montaña rusa. Puedo comprender la reacción de Charlotte. Billy se cruza de brazos, pasando una mano por su barbilla, mirándome con cariño. No es fácil. Eso lo sé. Paso una mano por mi rostro, suspirando. Entiendo perfectamente. Jamás me atrevería a juzgarla, pero tengo miedo. No he visto a Becky desde hace 2 días. No contesta su teléfono y tampoco Ingfa. Ellas están bien. Nam bebe de su café. Los 4 nos encontramos en mi oficina hablando en voz baja sobre la situación. Kai y yo hemos ido a sus entrenamientos. ¿Cómo están ellas?, pregunto con miedo, notando la mirada entre Kai y Nam. No te vamos a mentir, hay mucha tensión entre ambas. Cierro los ojos al escuchar las palabras de Kai, apoyando mi cabeza en la silla y mirando al techo. Frin, solo debes darles tiempo a ambas. No hay tiempo, digo mirándolos. ¿Ya tomaste la decisión?, Billy pregunta con curiosidad, mirándome con una ceja elevada. Niego, mordiendo mis uñas. Frin, es ridículo que pienses tanto las cosas. Nam se levanta de su lugar, apoyando las manos en el escritorio. Siempre has tenido clara la decisión que quieres. No debes pensar en nada. Soy tu asistente. ¿Crees que no sé lo que has planeado? No se lo he dicho a mi madre, ahora lo estoy dudando. Hablo con miedo. Nam suspira, pasando una mano por su cabello. No tienes por qué dudar, eres la dueña de los hoteles. Todos pasaron a tu nombre en el momento en que tomaste el cargo. Tu madre no puede hacer nada, ella se retiró. Nam habla desesperada. Yo no te hablaba del destino solo por tu relación con Becky. También lo hacía por el hecho de que, desde un principio, tú planeaste esto. Por algo, no abriste tu galería en Tailandia. Por eso buscabas lugares para comprar propiedades. Ya tenías la decisión tomada. La tenía hasta que Becky apareció. La oficina se queda en silencio. Nam se aleja, suspirando fuerte y tomando asiento de nuevo en el sofá, cruzándose de brazos como una niña pequeña. Mi relación con ella ahora ha cambiado todo.
No puedo solo tomar la decisión a la ligera. ¿Y si Charlotte le prohíbe verme o se van del país? Becky es una adulta. Kai habla tranquilo, como siempre ha sido. Y sí, probablemente Charlotte se sienta herida por todo lo que ocurrió, pero al final, quien decide es Becky. Ya no es una niña pequeña, ahora tiene un trabajo estable y con buenas ganancias. Creo que Charlotte no puede opinar por ella. Charlotte es quien siempre ha estado allí para ella. El silencio invade nuevamente la oficina, haciendo que todos nos perdamos en nuestros pensamientos. Aquella situación era tensa en todos los sentidos. Ahora mismo, ambas hermanas estaban en una discusión interna, en la que la distancia y el silencio eran la solución para ambas. Temía aparecerme en el gimnasio y generar más caos, pero aquel silencio en el que me encontraba con mi novia me aterraba mucho más. La sensación de haber arruinado todo nuevamente me invadía. La ansiedad de nuevo estaba en mi cuerpo y la constante sensación de que todo iría mal seguía en mi cabeza. Frin. Billy me llama, inclinándose en su silla para apoyar sus manos en el escritorio. Sigues estando insegura en tu relación con Becky. Ambas pudieron avanzar en muchas cosas, pero la inseguridad siempre va a ser la que te detenga y te haga cometer errores. Soy tu mejor amigo y no planeo verte nuevamente en la decadencia. Mantiene su mirada en mí. Dijiste que ambas iban a estar juntas en esto, pero te estás alejando en el primer momento en que todo se vuelve algo malo. Abro la boca para hablar, pero él eleva su mano, deteniéndome. Tú sabías, al igual que ella y al igual que todos aquí, que con Charlotte sería complicado. Apenas es el comienzo y ya deseas tirar la toalla. No lo hagas, no te alejes de ella y no te rindas tan fácil. Lograste llegar a Becky y a Infa. Creo que podrás llegar a Charlotte. El perdón tarda algunas veces. Kai lo apoya, sonriéndome. Creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos verte mal nuevamente. Todos asienten en aprobación. Incluso Nam, quien parecía molesta, se acerca nuevamente a mí. Pasos cortos, querida, susurra, abrazando mi cabeza, pues aún me mantengo sentada en la silla. Ya llegará el perdón. Me quedo en silencio, abrazando el torso de mi mejor amiga. Una parte de mí aún estaba estresada y asustada por todo lo que había sucedido, pero otra parte de mí, mucho mayor, se sentía aliviada de tenerlos conmigo. Sabía que hablarles sobre esto me ayudaría en algo. Sin embargo, no podía evitar sentirme mal por cómo terminó aquella noche. Ellos tenían razón, me estaba rindiendo, estaba tirando la toalla en el primer instante en el que Charlotte dijo que no, y probablemente, ahora mismo, lo que Becky deseaba era mi apoyo, y yo lo único que estaba haciendo era tomar distancia sin buscarla, algo que había hecho en el pasado y que no deseaba repetir ahora. En cuanto los tres se retiran de mi oficina, me alejo lo más que puedo de aquel escritorio y me acuesto sobre el sofá, colocando mi brazo sobre mis ojos, permitiéndome descansar un poco. No había podido dormir desde la terrible reunión que tuve en casa de Becky y sin duda alguna extrañaba la presencia de mi novia. Con ella, todos mis problemas desaparecían. Quería ir en busca de ella, decirle que estaba allí y que no me iba a alejar, pero, al mismo tiempo, quería quedarme en mi oficina, escondida de Charlotte y deseando que ambas hermanas se reconciliaran. Todo esto era una balanza. Mi amor por Becky estaba de un lado y mi amor por ambas hermanas estaba del otro. ¿Qué debo hacer? 2 toques suaves en mi puerta hacen que me despierte de golpe. Me levanto rápidamente, pues esperaba que fuera Becky quien estuviera del otro lado. Sin embargo, no es ella, pero es una compañía que extrañaba demasiado.
Con ropa deportiva y una enorme sudadera, ella me sonríe con ternura, casi tímida, algo que por primera vez notaba al menos desde que la conozco. Hola. Ella da suaves pasos entrando a la oficina y en cuanto cierro la puerta, extiende sus brazos, dejándome abrazarla por un largo rato. Vaya, lo necesitabas, ¿eh? Solo muevo mi cabeza, enterrando mi rostro en su cuello y suspirando. Tranquila. Acaricia mi espalda, dándome tranquilidad. Quería venir desde hace mucho, pero pensé que necesitabas espacio. Es lo que menos necesito ahora. Me separo de Angélica, quien me sonríe. Pensé que estabas molesta conmigo, por eso no te busqué. Al sentarnos en el sofá, ella ríe, cruzando sus piernas. No te juzgo, Frin. Habla con sinceridad. Lo que ocurrió está en el pasado. Fue difícil, lo sé. Se ríe, golpeando mi brazo suavemente. Pero está en el pasado. ¿No crees que soy una pésima persona? Cruzo mis piernas, sentándome frente a ella sobre el sofá. Angélica niega, riendo. No lo eres. Acaricia mi rodilla. Confiaste en las personas que te acompañaron en tu negocio desde que eras una niña. Desconfiaste de alguien que recién estabas conociendo y tus relaciones pasadas se basaban en el interés por tu dinero. Ella mueve su cabeza. Creo que cualquiera podría hacer lo que tú hiciste. Debí confiar en Becky. Susurro, abrazando mis rodillas. Tal vez no estaría pasando todo esto. Frin, las cosas pasan por una razón. Tienes que dejar de ser tan dura contigo misma. Angélica se acomoda en el sofá, quedando más cerca de mí. Cometiste un pequeño error, pero has hecho hasta lo posible por enmendarlo. Nadie dice que es un camino fácil, pero te has mantenido firme. Lograste llegar a Becky, lograste llegar a Infa. Creo que puedes llegar a Charlotte. ¿Cómo está? Angélica sonríe sin ganas, bajando la mirada. Supongo que está muy molesta contigo. Ella se encoge de hombros, mirándome. Charlotte se siente traicionada, es de esperarse. Jamás imaginaría que las personas que más ama están de tu lado. La oficina se queda en silencio por un instante, pero Angélica continúa. La razón por la que no lo acepta es porque aún está muy enfrascada en el pasado. Ella jamás aceptará esto hasta que no suelte ese horrible recuerdo. Ella toma mi muñeca, haciendo figuras con su dedo índice. Y hasta que tú no dejes de tener miedo, ese momento jamás llegará. ¿Qué significa eso?, pregunto con curiosidad. Significa que mientras tú tengas miedo de lo que puede pasar o lo que no, jamás tendrás esa charla con ella. Inclino mi cabeza, escuchándola atentamente. No esperes lo peor, Frin. Espera lo que puede ser mejor. Algunas veces me sorprendía mucho el modo de hablar de Angélica. Conocía bien su manera de ser y de tener todo lo que ella pedía. Siempre era buena con las palabras y sabía cómo llegar a las personas. Pero cuando teníamos este tipo de charlas, pensar en que es alguien mucho más joven que yo simplemente me era imposible. Su mente era de alguien muy sabio. Era como si tuviera un adulto mayor dentro de ella, alguien que ha pasado por mucho y solo ha aprendido de la vida. ¿Y si Charlotte no acepta mi relación con Becky?, pregunto con miedo, apoyando mi barbilla sobre mi rodilla. Creo que esa decisión la toma Becky, no ella. Angélica susurra. Ambas son dos adultas, ambas ya han hecho su vida, así que ninguna de las dos puede opinar sobre la vida de la otra. Charlotte está casada y con sueños de tener una familia. Becky ahora está buscando su felicidad y su hermana no puede quitarle eso. Creo que te amo. Angélica se ríe, golpeando mi pierna. Me río con ella,
haciendo que el ambiente se vuelva ligero después de tanta tensión. Amaba mi amistad con Angélica, amaba que ella estuviera aquí para mí y, sobre todo, amaba que fuera un punto neutro entre las Armstrong y yo. Ella estaba en el medio, no estaba en un lado más que en el otro. ¿Has hablado con Becky? Ella asiente, recostándose en el sofá. Sí, susurra, mirando un punto fijo en el suelo. También con Charlotte, con ambas, de hecho. Nuestras miradas se cruzan por un instante. Desde que las conozco, mi misión siempre ha sido cuidarlas, no de todo lo malo del mundo, sino de ellas mismas. Ambas se protegen entre sí, pero no cuidan de sí mismas, así que estoy aquí para ellas. Eres demasiado increíble. Ella mueve su cabello, tomando una postura más recta, sonriendo con orgullo. Las cuidas por tu abuela, ¿no? Angélica sonríe, asintiendo. La abuela las ama. Si se entera de que están ahora mismo discutiendo, probablemente sea yo quien muera. Me río de sus palabras, apoyando mi cabeza en el borde del sofá. La familia es importante para mi abuela, y si sabe que Becky y Charlotte están discutiendo, se enfadará. Me gustaría conocerla. Sonrío con alegría, hablando con sinceridad. Lo harás. Llegarán esta semana. Quieren ver la pelea. Angélica palmea mi pierna. Debo regresar a entrenar. Solo tengo 1 hora de descanso. Ella se levanta ajustando su sudadera. No te rindas, Frin. Habla con más seriedad. Becky no lo hará, y estos 2 días para ella han sido demasiado tensos. Acércate, nada malo va a suceder. Asiento, colocándome de pie para abrazarla. Gracias, susurro, acariciando su espalda. Gracias de verdad, no sé qué haría sin ti. Angélica se ríe, separándose. Probablemente nada. Me guiña un ojo, caminando hasta la puerta de la oficina. Por cierto, mañana será mi entrevista. David será quien haga las preguntas, así que dejaré muy claro que no hay nada entre nosotras. Asiento nuevamente. En cuanto a tu relación, deberías tomar una decisión con Becky. No puedes ocultarla siempre. Lo hablaré con ella, le aseguro, observando cuando se retira de la oficina. Al quedar sola nuevamente, tomo asiento en el sofá, pensando por un instante en cada palabra que ella me ha dicho hoy. Había hablado con los chicos, jamás me burlaría de sus consejos o palabras, pero con Angélica, la situación daba un giro enorme. Tal vez porque ella miraba ambos lados de la moneda, tal vez porque ellos siempre estarían de mi lado. Traté de unir ambas conversaciones para llegar a una conclusión. Recordaba cada palabra que me dijeron Billy, Kai y Nam, y las unía con el largo discurso que me dio Angélica. Todos y cada uno tenían un punto a favor. Todos me pedían que no me rindiera. Angélica nunca estuvo en mis años de depresión, y aún así me pedía que no me rindiera. Los chicos estuvieron en esos momentos en donde estaba hundida en mi propia miseria, y ahora me pedían que no me rindiera, principalmente porque no deseaban que regresara a aquel agujero negro en el que estuve. Tomaba esas palabras, tomaba cada cosa que me dijeron para darme impulso y salir de aquel lugar. Me llenaba de valor al recordar cada frase y cada sílaba, sabiendo que todos tenían razón. No podía rendirme, no cuando ni siquiera había comenzado a hacer algo. Al salir de mi oficina, me sentía llena de energía y valor suficiente para enfrentarme a cualquier persona. Quería correr hasta el gimnasio de Becky y asegurarle que jamás me alejaría de ella, decirle lo mucho que la amaba y que estaríamos juntas en todo momento. Mi lugar era con ella. Y en cuanto llego al lobby, me detengo de golpe, sintiendo cómo mi sangre baja a mis pies, mi cabeza comienza a dar vueltas y mi corazón palpita a una enorme velocidad. ¡Oh Dios! ¿Qué está haciendo aquí? En cuanto nuestras miradas se cruzan,
Ella me sonríe fríamente, acercándose hasta donde estoy, envolviendo sus brazos a mi alrededor. Mi cuerpo está rígido y no se mueve. Es como si mi alma lo hubiera abandonado y se hubiese ocultado en algún lugar del hotel. Ella no parece notar mi tensión, simplemente se aleja, quitándose los lentes y caminando a mi alrededor, mirándome de pies a cabeza, comenzando a criticar mi vestimenta y mi postura, como siempre lo ha hecho. «Ay, querida, 1 mes en Londres y ya estás de este modo», habla con frialdad, deteniéndose nuevamente frente a mí mirando el lobby. «Por lo menos tu hotel es impecable, como siempre». Mi garganta se siente seca. A lo lejos, noto cuando Nam aparece junto a Kai, ambos tan pálidos como probablemente me encuentro yo. Se supone que ella no vendría. «¿No piensas colocar la imagen de tu padre?», señala la recepción, donde la enorme pared espera por el retrato de mi padre, uno que aún no me he preocupado en colocar. «Oh, Frin, desde mi retiro estás muy despreocupada con los hoteles. ¿No querrás que regrese al trabajo?». Al menos yo no dejaba que una fecha tan importante estuviera tan lejos. Aún hay mucho por reparar. Ella habla fuerte, haciendo que las pocas personas alrededor escuchen. «¿Qué haces aquí, madre?», pregunto por fin, sintiendo mi cuerpo temblar. «¿Qué más haría aquí, querida? Vengo a ver cómo van las cosas». Me mira nuevamente de pies a cabeza. Y ya veo que todo es terrible. «Basta, madre», le digo, caminando hasta mi oficina, escuchando sus pasos detrás de mí. «Se supone que no ibas a venir», digo en cuanto entramos a mi oficina, cerrando la puerta detrás de mí. «Las fotos en internet están dejando tu nombre en el suelo». Ella tira su bolso de mano en el suelo, ajustando los lentes sobre su cabeza. «¿Una cualquiera? ¿De ese modo te crié? Pensé que esta tontería de salir con mujeres acabaría. Acepté el divorcio, incluso que continuaras con tu alianza con Billy, pero no voy a aceptar ver cómo el nombre de tu padre es una burla». «¿Una burla?», pregunto con enojo, caminando hasta el escritorio, tomando asiento en mi lugar, como dueña. «Llegas a Londres y te vuelves otra persona. Sales a bares, y ahora creas un espectáculo en el hotel, una estúpida pelea». Mi madre posa sus manos sobre el escritorio, mirándome con desdén. «Cuando yo estaba a cargo, una simple cena era suficiente, pero ahora haces de los hoteles de tu padre un circo». «No es así», hablo, tratando de no dejarme intimidar por ella. «Es mi hotel, yo soy quien decide qué se hace». «Y entonces decides crear un espectáculo». Mi madre me mira con furia. «Tu padre estaría tan decepcionado». Mi pecho duele en cuanto escucho aquello. Mis palabras se detienen en mi garganta y mis manos comienzan a temblar. Mi madre siempre lo hacía, siempre utilizaba el nombre de papá para manipularme, para utilizarme a su antojo y así poder mantenerse a cargo de los hoteles. No podía evitar sentirme mal por escuchar esas palabras. Perdí a mi padre cuando era una niña, y con cada cosa que hacía solo deseaba saber que él estaría orgulloso de mí. Pensar en que tal vez no lo esté me dolía como un golpe en el rostro. ¿Y si mamá tenía razón? ¿Y si mi padre, al verme el día de hoy, se sintiera decepcionado de mí? «Ya no puedes hacer mucho, la demanda sería de millones». Mamá continúa hablando sin darle importancia a mis sentimientos en este instante. «No tengo más opción que observar cómo creas un circo en este lugar. Solo espero que sepas, querida, que ahora las cosas tendrán más orden. Ayudaré en lo que se necesite. Te has vuelto tan despreocupada». «No es así». Me pongo de pie, sintiendo un enorme nudo en mi garganta. «Son mis hoteles. Yo soy la dueña, yo doy las órdenes». «Tus órdenes han hecho de Royal Kim Ha una burla». Mamá se aleja del escritorio tomando su bolso. «Una pelea». Se burla,
acomodando sus lentes sobre su rostro. Veremos qué tan bien recibe en tu hotel. Sonríe con frialdad, girándose para comenzar a caminar hacia la puerta. Y no creas que aún no acaba este tema. No voy a aceptar que estés saliendo con mujeres. Son sus palabras finales antes de salir de la oficina. El sonido de la puerta al cerrarse resuena a mi alrededor. Me sentía tan enojada, pero al mismo tiempo tan triste. Mi madre siempre hacía aquello, siempre me trataba de la peor forma. Ella sabía bien qué palabras utilizar para dañarme y quebrarme. Era tan cobarde. No podía ni siquiera enfrentarme a la mujer que me dio la vida. ¿Cómo enfrentaría a Charlotte? Grito en frustración y tiro todo lo que está sobre el escritorio, escuchando el sonido de las cosas al llegar al suelo. Me siento nuevamente sobre la silla y apoyo mi frente sobre la madera, dejando salir las lágrimas. Necesito ser más valiente en todo esto. No puedo dejar que de nuevo ella arruine todo lo que he creado.